Buenas tardes. Vamos a ver la cuarta saga de esta pequeña síntesis histórica que estamos llevando adelante. Esta es una de las partes más difíciles, ¿no? Menos conocida, porque quizá la historia argentina para muchos, sobre todo en las escuelas, termina en el siglo XIX. Lo que pasó en el XX muchos no le dan bola. Resulta que pasaba, digamos, hasta Hipólito Yrigoyen. Al ascenso de Hipólito Yrigoyen. Para analizarlo a don Hipólito, debemos ubicarnos muy bien en el momento que le tocó gobernar. Primero hay que examinar el personaje. Introvertido, no le gustaba el contacto con el público, sin facilidad de palabra, nunca pronunció un discurso, esquivo a los reportajes y a las fotografías. Austero de verdad. Cuando sus adversarios arrojan sus muebles a la calle al derrocarlo, quedan anonadados con la sencillez que vivía. Tenía como un aura mística, un caudillo extraño. Este hombre había participado en las 3 revoluciones. La primera, 26 años antes. Durante todo ese tiempo no aceptó ninguna tranza ni puesto alguno. Se abstuvo en todas las elecciones. Ese hombre misterioso que nadie conocía y que manejaba todo entre las sombras, se convirtió en la esperanza de las clases medias y bajas, con otro nivel educativo producido por la ley 1420. El problema se plantea cuando algunos sectores creyeron que había llegado la hora de la revolución, cuando en realidad es que fue el desplazamiento de una clase predominante por otra. Cargaba con el karma del suicidio de su tío Leandro N. Alem. Caso extraño lo de este hombre de Alem. Su padre, miembro de la Mazorca, fue fusilado luego de la batalla de Caseros. Él combatió en la batalla de Cepeda y Pavón. Ascendido a capitán en la guerra del Paraguay. Luego se alista en el Partido Autonomista de Alsina, retirándose de la política cuando se federaliza Buenos Aires. Regresa fundando en 1889 la Unión Cívica, entre otros con su sobrino Hipólito Yrigoyen. Ambos participaron de las revoluciones de 1890 y 1893, pero 3 años después desconfió del tío en su aptitud para líder y fundó en la provincia de Buenos Aires una Unión Cívica Radical autónoma enfrentada a la de Alem. Ante el debilitamiento de su partido y los cuestionamientos de su sobrino, optó por el suicidio el 10 de julio de 1896, dejando el siguiente mensaje: que se doble pero no se rompa. Se sintió traicionado por su propio sobrino. Era un hombre muy inteligente, carismático, excelente orador, tenía bien claros sus principios, siempre puso los intereses de la patria por sobre los personales. Una pérdida irreparable, 100.000 personas fueron a su entierro. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración sobre las contradicciones de Alem. Funda un partido opositor al régimen, pero él combatió la batalla de Cepeda y Pavón junto a Mitre. Participó en la guerra contra el Paraguay. Medio extraño hacerlo aparecer como disidente, más parece el apéndice del sistema, tal como es el radicalismo hoy. Hasta suena a complicidad la revolución del parque observando las verdaderas consecuencias. Y tampoco se entiende que siendo hijo de mazorquero, después combatiera con Mitre, ¿no? Otra clave del gobierno de Yrigoyen es el contexto internacional. Guerra mundial, Revolución rusa, posguerra, otro detalle es el nacimiento del movimiento obrero, con las luchas internas entre anarquistas, marxistas y socialistas. Un cóctel explosivo que revienta la primera presidencia de don Hipólito. Todos se creyeron con derecho a pedir, luego de décadas de represión. La culpa no es de nadie, el juego estaba servido así. Yrigoyen tenía el Parlamento en contra, porque él asume en una elección donde se renovó la mitad de los diputados. Pero los senadores elegidos por los gobernadores le era adverso. Tenía en contra 11 de 14 provincias. El poder económico en manos extranjeras, los commodities en baja, al igual que las exportaciones, inflación y desocupación.
Era el momento de la revolución y la UCR no era revolucionaria. Sus intentos nunca buscaron romper el sistema. Trató de influenciar sobre los empresarios para obtener mejoras a los obreros. En algunos casos lo logró, en otros no. Sancionaron leyes laborales y se celebraron convenios colectivos de trabajo. Muchos no los respetaron, entre ellos la fábrica Bacena. La demostración cabal de las situaciones que se vivía. En diciembre de 1918, la metalúrgica Bacena está ahí en La Rioja y Cochabamba. Está en la plaza 25 de mayo, 1 de mayo, la plaza grande ahí de 4 manzanas, 3 manzanas, donde termina Cochabamba, La Rioja. Ahí estaba la fábrica Bacena. En diciembre de 18, la metalúrgica Bacena despidió unos huelguistas que reclamaban jornadas de 8 horas y aumento de jornales. La agrupación liberal Asociación del Trabajo y la nacionalista católica Liga Patriótica Argentina ofrecen a la empresa rompehuelgas y protección de sus grupos civiles armados. Cuando yo hablo a veces de que el nacionalismo estuvo muy apartado de las clases obreras siempre, los obreros organizan sus propios piquetes y toman represalias contra los que quieren quebrar el paro. A partir de allí, el conflicto entra en una espiral de violencia. El 7 de enero son increpadas unas chatas con rompehuelgas contratados, custodiados por la policía. Esos rompehuelgas los proveyó la Liga Patriótica Argentina, que estaba a cargo del Perito Moreno. Al momento de ingresar a los talleres comenzaron a tirarle piedras, intervino la policía, asesinó 7 obreros y hirió 30. El medio popular dice que en este había un batallón, un pequeño regimiento del ejército custodiando y que estaba con el teniente Perón ahí. Los peronistas, cuando se les toca este tema, dicen que Perón trató de confraternizar con los obreros. Toda mentira, Perón no tenía grado para eso. Pero bueno, estuvo ahí, estuvo también en las forestales. Ya un momento más allá tengo que hablar de Perón acá también. A raíz de esto, las dos federaciones obreras declaran el paro general. Acá, esto que voy a contar, yo tengo ya falleció, un tío de mi señora, que estuvo en esta marcha. Al día siguiente, a las 15, comentó el cortejo fúnebre de los 7 obreros muertos, seguidos por 200.000 personas. Este hombre, yo esto lo tengo de primera mano, estuvo en uno de los velorios de los obreros y estuvo también en esa manifestación a Chacarita. Al llegar a Yatay y Corrientes, un grupo penetró en el convento del Sagrado Corazón de Jesús gritando consignas anticlericales. Fueron recibidos a balazos por policías y bomberos que estaban dentro. Mataron a varios. A las 17 horas, mientras los sepultaban en la Chacarita, fueron atacados por la policía, bomberos y tropas de infantería desde varios lados. Estaban arriba de los techos los francotiradores, de la policía, de bomberos, de la infantería. Fue una masacre. Se habla más de 100 muertos y 400 heridos en el cementerio. Allí se desmadró todo. Siguieron días de represión intensa, se calcula entre 800 y 1500 muertos y 4000 heridos. Casi siempre la gente no repara, mezcló todo. La gente que no está preparada mezcla todo. Y metió en la bolsa anarquistas, bolcheviques, maximalistas, rusos e israelitas. Entre los muertos hubo varios inmigrantes recién llegados que venían huyendo de la Revolución Rusa y cayeron junto a sus victimarios. Finalmente la empresa Bacena accedió a los requerimientos obreros presionados por el gobierno, pero poco después se va del país y por 40 años la Argentina no volverá a tener otra siderurgia. La enseñanza que deja este hecho es que los grupos represores seguían bien aceitados, fuera del control para el gobierno. Los empresarios extranjeros estaban para explotar obreros y se consideraban por encima del Estado. No era el momento para conceder derechos laborales en el tercer mundo. El régimen seguía en pie. Al poco tiempo revienta la Patagonia. Allí la explotación fue más despiadada por el clima. La crisis se desató en 1920, cuando el precio de la lana bajó de 9 pesos con 74 a 3,08, lo que produjo una gran crisis y desocupación, por lo que se intensificó la explotación a niveles de esclavitud. Las foras del Río Gallegos y Punta Arenas estaban manejadas por anarquistas. En julio se desata una huelga en Chile que es sofocada, y en agosto comenzaron en Santa Cruz, prohibidas por el gobernador Edelmiro Correa Falcón, ante una tendencia anarquista. Irigoyen envía al teniente coronel Héctor Benigno Varela,
quien negoció con los huelguistas, entre los que había chilenos y españoles, concretó un convenio aprobado por los trabajadores y Varela se retira en mayo con todo arreglado. Los patrones no respetaron nada. En octubre se desata otra huelga, más violenta que la anterior. Las primeras noticias que llegan a Buenos Aires es que los huelguistas poseían numerosas armas de fuego que solo podían proceder del otro lado de la cordillera y sospechan de una intervención chilena en la sublevación. Avalaba esta hipótesis la forma ordenada como se movían los huelguistas, sus métodos de atrincheramiento y las maniobras realizadas para librar batalla. Para completar el cuadro, el gobierno inglés le envió un mensaje a Irigoyen, que si no defendía la propiedad de los súbditos de su majestad, enviarían 2 buques de guerra que estaban en Malvinas al territorio de Santa Cruz para guardar el orden. También se debe tener en cuenta la proximidad de las elecciones presidenciales, huelgas rurales en la Pampa bonaerense y el partido dividido. Varela regresa a Santa Cruz, el coronel Varela, con la orden de terminar con las huelgas patagónicas para siempre. La institución de Irigoyen fuera, vaya y termine con el problema. Esas son las instituciones de Irigoyen. A interpretarlas, Al llegar observa algunos elementos que no existieron en la primera huelga. Lo adjudica a una injerencia extranjera. No acepta negociación ni diálogo alguno con los obreros, los mismos obreros con los que había hablado él meses antes. Ladrones comunes aprovechando las aguas revueltas roban estancias y los estancieros les culpan a los obreros. Allí comenzó una desenfrenada y absurda matanza de trabajadores, calculan 1500 fusilamientos, teniendo en cuenta lo poco poblado que estaba la Patagonia. Uno de los hechos más ridículos de esta historia. Varela tenía los elementos y la fuerza necesaria para no fusilar ninguno y deportar a los extranjeros. Quienes defienden a Irigoyen dicen que no sabía lo que estaba pasando en Santa Cruz y que al enterarse no quiso tener problemas con el ejército. Pregunto, después de la matanza de Bacena, ¿podría confiar en los militares para la misión de Santa Cruz? ¿Por qué no envió junto a Varela 2 comisionados de su confianza? ¿Habrá buscado no comprometerse amparándose en la distancia? Aquí creo que está el gran error de Irigoyen. Le entregan el gobierno los que durante 60 años vivieron del fraude, de la eliminación sistemática de la oposición. Ellos mismos fueron víctimas los últimos 25 años. Entregaron el país atado de pies y manos al colonialismo inglés. Un régimen manchado con la sangre de miles de argentinos, de la purga ideológica más atroz de la historia. Cuando se produce el recambio generacional con toda la gente predispuesta para la gran revolución, Irigoyen los enfrenta con la Constitución, la misma que había sido bastardeada por el régimen que la reformó para beneficiar los intereses del puerto. Hizo lo que esperaban de él, ningún cambio fundamental. Se hizo cargo de las más feroces represiones de obreros de la historia, signando a la Unión Cívica Radical como un partido de clase media, apartándose para siempre de la clase trabajadora. A contramano de la historia, a ese trabajador explotado y reprimido durante décadas le habla de respetar la Constitución, a ellos que fueron explotados y reprimidos bajo esa Constitución. Lo que esperaba la gente de él lo da la reforma universitaria, que nació de los mismos estudiantes. Ese era el impulso de la sociedad. Ahí nos reprimió, y ese mensaje lo captaron todos. Este hombre perdió el tren de la historia, permitiendo la represión militar para no agravar su relación con ellos. Igual terminan derrocándolo para seguir 13 años más de fraude, represión y entrega. Pero por otro lado, tuvo actitudes soberanas como nadie en las relaciones exteriores. Es como que si afuera había un mensaje y en la cosa cotidiana había otro. Pocas veces en la historia argentina se encuentran hechos soberanos tan similares. Una vez ratificado el Tratado de Paz de Versalles, el presidente del Consejo Supremo de la Sociedad de las Naciones, Georges Clemenceau, se dirigió por telegrama el 20 de enero de 1920 al presidente Irigoyen, invitándolo a la Argentina a adherirse al Pacto de la Sociedad de las Naciones. Irigoyen aceptó la invitación, ratificando los términos de adhesión efectuados en julio de 1919. Tras obtener el acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo nombró en octubre de 1920 a la delegación que representaría a la Argentina en las Ligas de las Naciones. La misma estaba encabezada por el canciller Honorio Pueyrredón,
e integrada por el entonces embajador argentino en París, Marcelo Torcuato de Alvear, el embajador argentino en Viena, Felipe Pérez, y el consejero Roberto Levillier, y el asesor técnico Daniel Antocolet. La nueva organización comenzó a sesionar recién en 1920, cuando lo acordado en Versalles ya había sido ratificado por los distintos países que lo habían firmado. El presidente norteamericano Wilson había concebido a las Unidas Naciones como el organismo internacional capaz de dar un marco jurídico a las negociaciones de paz. Sin embargo, los aliados en Europa ya habían firmado tratados secretos impulsados por Francia e Inglaterra. Por esa razón, la propuesta del primer ministro francés Clemenceau consistió en firmar primero la paz e incluir la creación de la Sociedad de las Naciones como una parte del Tratado de Versalles. De esta manera, la flamante entidad quedaba subordinada a un acuerdo previo de los países europeos que ganaron la guerra. Irigoyen advirtió que le estaba llegando información fragmentaria sobre la existencia de tratados secretos. Por eso el 21 de diciembre de 1918 envió un telegrama a Marcelo T. de Alvear para que transmitiera su contenido al gobierno francés y al presidente de Estados Unidos, Wilson, que estaba en París. Argentina manifestó su adhesión al Pacto de la Sociedad de las Naciones en julio de 1919 a través del ministro Alvear, pero no al Tratado de Versalles, del cual formaba parte ese acuerdo. Para Irigoyen, la formación de una Liga de Naciones era una idea de la que valía la pena participar, aunque entendía que su realización debía discutirse públicamente entre los estados. Pero esa sociedad, según Irigoyen, no debía guardar ninguna relación con el reparto de las conquistas bélicas acordados por los países vencedores. A pesar de que el gobierno argentino adhirió al pacto cuando aún no había sido ratificado el Tratado de Versalles en enero de 1920, el ministro francés Clemenceau quiso dar un golpe de efecto a Irigoyen. A través de una nota donde informaba que había sido ratificado el Tratado de Paz, invitaba a la República Argentina a adherirse al pacto de la Liga que formaba parte del mismo. La respuesta de Irigoyen fue terminante. Me es grato transmitir a vuestra excelencia la ratificación del gobierno argentino a los términos de adhesión expresados en la nota del 18 de julio. De ese modo, el gobierno argentino adhería a la Sociedad de las Naciones como organización universal independiente separada del Tratado de Versalles. El 4 de diciembre de 1920, Pueyrredón, presidente de la Delegación Nacional por orden del presidente Irigoyen, informó a la Asamblea el retiro de la representación argentina. La razón: la Sociedad de las Naciones se declaraba universal, pero no incluiría a los países que habían perdido la guerra. Sobre esta decisión, en un telegrama a Pueyrredón, Irigoyen dijo: la permanencia de representantes habría implicado una desviación de los principios sustentados y una verdadera profanación a la integralidad de ellos que ninguna sanción posterior adoptada por el gobierno argentino habría llegado a justificarla. El 7 de diciembre de 1920, la delegación argentina se retiró, argumentando su postura universalista en el principio de que la victoria no da derechos. Una patada en el medio de los testículos al poder mundial. El otro hecho es lo acontecido en Santo Domingo. Exactamente el 24 de mayo de 1919 muere en Montevideo el embajador mexicano Juan Cristóforo Ruiz, también concurrente en Argentina. El diplomático es mucho más conocido en toda América Latina por el seudónimo del poeta, novelista y ensayista Amado Nervo. El gobierno uruguayo decide que el cuerpo del poeta se traslade a Veracruz en el crucero Uruguay. El presidente Irigoyen acompaña el gesto y dispone que el crucero 9 de julio lo escolte hasta México. Cumplida su misión, inicia el regreso. Tiene instrucciones de efectuar visitas de cortesía en algunos países del Caribe. El 6 de enero, cuando avista la costa de Santo Domingo, el capitán de la Fuente enfrenta un dilema. Debe realizar el saludo protocolar de 21 salvas a la bandera nacional del puerto al que llega, pero ve la fortaleza Osama, construida por los españoles en el siglo XVI para vigilar el mar, que ondea la bandera de Estados Unidos. Pide instrucciones posteriores por el embajador argentino en Washington. El diplomático se comunica con la Cancillería en Buenos Aires y poco después el marino recibe un mensaje muy claro por orden del presidente Irigoyen.
debe saludar a la bandera dominicana. Pero no existe esa bandera en el puerto. No importa. En el crucero hay varias de distintas repúblicas y de la fuente encuentra una del país que visita. El 13 de enero fondea frente a Santo Domingo, hace izar el pabellón dominicano en lo más alto del Palo Mayor y ante la vista del pueblo que se ha reunido en los muelles, ordena disparar los 21 cañonazos de rigor como saludo a una nación soberana. Frente a este inesperado gesto de nobleza y homenaje, los dominicanos enloquecen y estallan en gritos de alegría. Inmediatamente se corre la voz y los pobladores se lanzan a las calles desafiando las ordenanzas de las fuerzas ocupantes. Algunas personas juntan trozos de tela y lo unen precariamente, componiendo los colores de su ensueña patria, y la hacen flamear en el torreón de la fortaleza Osama para ser digno de ese honor. La felicidad del pueblo dominicano dura apenas un par de horas, pero es suficiente, y cuando los marinos argentinos desembarcan, la gente aplaude, los abraza y les entrega ramos de flores. Para la historia eso no concluye ahí. En 1965, en un viaje de instrucción alrededor del mundo, la fragata Libertad se detiene en Santo Domingo y entrega como obsequio el cañón del crucero 9 de julio, en el cual se hicieron aquellos disparos de honor, y a honor permanece frente a la Escuela Naval de la República Dominicana como símbolo de amistad entre los dos pueblos. Yo les puedo asegurar que esto que hizo en Santo Domingo, los norteamericanos todavía lo tienen atragantado. Hoy, casi 100 años más tarde, todavía lo tienen atragantado. Don Hipólito durante años habló del fraude. Al llegar convive con los electos de esa forma y los respeta. Pensó que con varias renovaciones daba vuelta a la historia. Miren lo que logró. Dividió el partido con su conducta. Los nuevos legisladores se dividieron entre personalistas y antipersonalistas y siguió teniendo el Senado en contra. Con el retorno en 1928 se produce otro hecho extraño. La presidencia de Marcelo T. de Alvear fue una de las más tranquilas de la historia, beneficiado por la posguerra y el aumento del precio de los commodities. Liberal confeso, buen administrador, y Irigoyen lo había nombrado sucesor para poder gobernar desde las sombras, lo que es impedido por Alvear. Esto provoca el distanciamiento que se convierte en ruptura hacia el fin del mandato, al extremo de enfrentar los antipersonalistas con otra fórmula apoyada por los conservadores al propio Irigoyen. Resumiendo, un periodo de discreta prosperidad, dejando hacer la actividad privada dentro de la normativa existente. Extraño ese periodo de paz habiendo sido tan caliente el anterior. Observando cómo atacaron a don Hipólito apenas asumió en 1928, da la impresión que tenían todo cocinado. Un hecho testigo es el petróleo. Alvear impulsa el desarrollo de YPF sin menores problemas. Y Irigoyen, por lo mismo, le tiraron con todo. Don Hipólito tenía 76 años y demasiado para esa época. Este no es un dato menor. El ataque furibundo de la oposición lo encontró sin respuesta anímica. Las sucesivas renovaciones parlamentarias le dieron una cómoda mayoría en diputados, pero la división partidaria le bloqueó el Senado. Se dieron cuenta que la solución no era electoral. Allí es donde entra a jugar la edad y la costumbre de resolver personalmente todos los asuntos, lo que derivó en desmedro de la gestión. Por otro lado, en el partido, al observar la decadencia física, comienza la lucha por la sucesión. En medio de un ambicioso plan de obras públicas aparece lo inesperado: la caída de la bolsa de Nueva York. Bueno, inesperado acá, la cosa provocada. El descenso del comercio exterior lleva a la escasez de recursos y el colapso de la deuda externa. Era un hecho que afectaba a todo el mundo, nadie quedó exento. La campaña de desprestigio contra Irigoyen desde todos los sectores políticos, periodísticos, militares, no debe tener parangón en la Argentina, ni antes ni después. La culpa la cargó Uriburu, pero no hubo sector desde la derecha hasta la izquierda que no se haya subido a la campaña desestabilizadora con mentiras, exageraciones y difamaciones. El escritor norteamericano Waldo Frank, que poco antes había visitado la Argentina, al enterarse de la caída del presidente y el orden constitucional, manifiesta que los sucesos olían a petróleo. Irigoyen apoyó la gestión del general Mosconi al frente de YPF. En 1928 se había negado a realizar concesiones petroleras. El 30 de enero de 1929 crea el Instituto Nacional de Petróleo.
el Senado tenía paralizado el proyecto de nacionalización del mismo. En el debate se dijeron las atrocidades más grandes escuchadas contra un presidente. Trataban a Don Hipólito de lo que se les ocurra. Hay un hecho muy particular. El 7 de septiembre, un día después del derrocamiento, había elecciones en Mendoza, donde Don Hipólito podría obtener el senador que le faltaba para nacionalizar el petróleo. El día antes fue derrocado. A Irigoyen los radicales lo presentan como el defensor de la democracia, cuando fue un claro representante de la dedocracia. Durante las convenciones radicales, donde todos discutían, él no decía nada. Había que observarlo para ver qué movimiento hacía con el rostro, y esa era la decisión final: no o sí. En la que se realizó para designar su sucesor en 1922, todos estaban reunidos en el Teatro Avenida de Mayo, y él, en un departamento a 2 cuadras, continuamente iban los emisarios a informar y traer instrucciones. Hay un hecho sistemático de Irigoyen, ¿no? La gran hipocresía de los argentinos. Irigoyen subió en 1928 con un 60 y pico % de los votos. La gente desenganchó el carro, los caballos, los llevó enfocando el carro como si fuera un emperador romano. Cuando lo derrocan, no salió nadie a defenderlo. Él vivía en la calle ahí en Brasil, frente a la Estación Constitución. Tiraron todos los muebles a la calle, nadie impidió absolutamente nada. Lo llevan preso a Martín García. En 1933 muere. Y fue el entierro más impresionante que se había dado en Argentina hasta esa época. 1928 que sube, 30 que lo derrocan y 33. En 5 años el pueblo argentino demostró la gran hipocresía. Una sola cosa quiero recordar, que Marcelo Ortiz Alvear, que fue su gran... que luchó contra él, que lo dividió el partido, que lo enfrentó, que uno no sabe si justo que fue que hizo prácticamente el ideólogo del golpe del 30, había sido ministro de Alvear, pero Alvear fue el único que se preocupó por Irigoyen cuando estaba preso Martín García. Eso hay que reconocerlo. Bueno, ahora vamos a otra época de la Argentina también que la trae. Como siempre, los militares están divididos entre aquellos que, influenciados por las ideas de Mussolini en Italia y Primo de Rivera en España, con Uriburu a la cabeza, que querían reemplazar el sistema, Otto liberado por Justo, que solo buscaba el derrocamiento. La reacción radical es lamentable. Su ministro de guerra, el general de Lepiane, renuncia 4 días antes, cansado de su lucha estéril para sofocar el golpe, y en el gobierno no le daban bola. Nadie quería en él. El 6 de septiembre se dieron cuenta de su error. Uriburu, general retirado que tenía mucho peso en la fuerza, lo dejaron solo, marchó con los cadetes y Perón. Desconocía la reacción de la población, lo enviaron a hacer el trabajo sucio: deportaciones de extranjeros acusados de agitación social, torturas contra civiles y militares supuestamente conspiradores, arremetió contra funcionarios afín con el régimen anterior, echó a jueces, en fin, gobernó con el estado de sitio y la ley marcial. Cuando quiso avanzar sobre el sistema electoral para instalar un régimen corporativo similar al de Mussolini, encontró el freno del ala liberal del ejército encabezada por Agustín P. Justo. El Partido Conservador de Buenos Aires reclamó elecciones sin proscripciones con la seguridad de triunfar. Ganaron los radicales, dejando a Uriburu tambaleando por la cama que le hicieron. Renuncia al gabinete, sus viejos aliados lo abandonan, Lisandro de la Torre no acepta un ministerio, el general Justo renuncia como comandante en jefe, solo le quedan los 10.000 integrantes de la Legión Cívica. Con ello comienza una terrible persecución a los radicales. Finalmente debe llamar a elecciones presidenciales para noviembre de 1931, con la proscripción radical. Y a pedir de boca del general Justo, que se debe recordar había sido ministro de Alvear, convirtiéndose en otro caballo de Troya de lujo. Allí comienza otra etapa sombría, definitoria en la política nacional. En las elecciones presidenciales de 1932, con la proscripción del radicalismo, gana el general Agustín P. Justo, acompañado por el hijo del general Roca. Otra vez triunfó la contrarrevolución. Cuando se desata la crisis de 1929 en Nueva York, todos los países aplicaron medidas proteccionistas. Irigoyen suspendió la convertibilidad del peso oro y controló la compra y venta de divisas. Estados Unidos salió fortalecido a la Primera Guerra Mundial y comenzó a conquistar mercados, entre ellos el latinoamericano. Inglaterra, por los pactos de Ottawa, se abastece en sus colonias,
pero su producción excede lo que podían comprar, por lo que toma la decisión de recuperar los mercados latinos. Inglaterra suspende la compra de carnes argentinas. De inmediato y por sugerencia de la Sociedad Rural, el 7 de febrero de 1933 llega a Londres una misión encabezada por el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, e integraba la delegación, entre otros, Raúl Prebisch, futuro integrante de la Revolución Libertadora, y el ministro de Economía, Federico Pinedo, el abuelo de que está ahora con Macri. Lo recibe el príncipe de Gales. Roca, como carta de presentación, dice que la Argentina es una porción del Imperio Británico. Básicamente, el pacto determinaba que Inglaterra compraba un mínimo de 390.000 toneladas de carnes anuales, el 85% a frigoríficos británicos, desbloqueándose las remesas al Reino Unido. Sus empresas argentinas tendrían un trato preferencial. El carbón sería comprado en su totalidad en Inglaterra sin gravamen alguno. El resto de los aranceles no serían aumentados. También tenía cláusulas secretas por las cuales se creaba en Argentina el Banco Central, cuyos capitales y dirigentes eran en su mayoría ingleses. Un representante del Parlamento inglés dijo que ninguna colonia había firmado semejante pacto. A tanto llegó la euforia en Londres que en el Parlamento un diputado llegó a decir: hasta los ponchos que usan los gauchos en las pampas son fabricados en Manchester. Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, en la sesión del 27 de julio de 1933, calificó de humillantes las condiciones impuestas a la Argentina, y en 1935 de la Torre inicia desde el Senado una investigación sobre la corrupción que existía en el comercio de las carnes y que el pacto Roca-Russellman beneficiaba solo a Gran Bretaña. Involucró al ministro de Hacienda, Federico Pinedo, y al secretario de Agricultura, Eduardo Dujau. Básicamente se trataba de una burda maniobra entre los frigoríficos ingleses y los grandes ganaderos para pagar menos aranceles. Debemos aclarar que Pinedo pertenecía al socialismo independiente en esa mezcolanza que hizo justo. Enzo Bordavere había sido electo senador por Santa Fe, pero para dejar a de la Torre solo no le aprobaban su ingreso a la Cámara. El 23 de julio de 1935, en medio de una discusión con Pinedo, don Lisandro de la Torre es arrojado al suelo. Bordavere, que estaba en la sala, corre hacia él, recibiendo a la espalda el disparo que iba dirigido a de la Torre, falleciendo ahí mismo. Un asesinato en pleno Senado, la culminación de la gran vergüenza. En enero de 1939 se suicida Lisandro de la Torre debido a una sequía que arruinó su emprendimiento agropecuario en Córdoba, la corrupción de una política que no pudo combatir y sobre todo lo torturaba el asesinato del amigo que murió en su lugar. Había abandonado el partido un año antes, después del suicidio de Alem, con una carta donde denunciaba los engaños de Hipólito Yrigoyen, personaje al que le atribuyó intereses mezquinos y personales. Por eso se batieron a duelo, donde de la Torre recibió un corte en la mejilla que lo disimuló con su barba. Un hecho que hay que hacer notar para que se observe cómo se mueven en paralelo de ideologías es que Alfredo Palacios era senador socialista por la ciudad de Buenos Aires. Jamás se sumó a la denuncia de la Torre. A preguntarle, la respuesta fue: es un conflicto entre burgueses, cuando en realidad se estaba denunciando e investigando uno de los convenios más leoninos que firmó el país. Había cláusulas secretas por las cuales se creaba en Argentina el Banco Central, cuyos capitales y dirigentes eran en su mayoría ingleses. Y aquí hay que hacer un poquito de historia. En 1890 se crea en nuestro país la Caja de Conversión. Antes de su creación, los bancos provinciales emitían su propia moneda. A partir de esa ley se creó una moneda única de curso legal cuya emisión quedó exclusivamente a cargo del Estado, siendo suprimidas las emisiones provinciales de moneda. Esta caja se convirtió en un depósito de metal precioso durante el gobierno de Manuel Quintana, aliado a los grupos británicos que tenían las puertas abiertas para hacer grandes negocios en el país. El Banco de la Nación surgió de la fusión del Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 1891. Trabajó febrilmente hasta la creación del Banco Central para defender la moneda del flagelo de las especulaciones y llevar su pujanza, como ya habían hecho los bancos citados antes que él, a todo el territorio argentino. El presidente Agustín Justo, el general Justo,
cuya gestión se caracterizó por un apoyo incondicional a la oligarquía latifundista ligada a los intereses británicos en nuestro país, crea en 1935 el Banco Central. Disolvió la Caja de Conversión y redujo a un plano secundario las funciones del Banco de la Nación Argentina, una de cuyas atribuciones era conceder créditos a los pequeños productores agrícolas. El Poder Ejecutivo quiso un Banco Central. En realidad, el país lo tenía hacía 40 años en la Caja de Conversión y el Banco de la Nación, que decidieron al país durante 40 años todos los servicios que podía esperarse de un Banco Central. Pero el Banco Nación perdió autonomía, necesitaba autorización para otorgar créditos. Si el Banco Central no lo autorizaba, no podía hacerlo, aunque toda la estructura económica del país se derrumbase. Podía suspender, por ejemplo, la concesión de crédito a los trigueros, siguiendo más los intereses extranjeros que los argentinos. Sir Andrew Large, del directorio del Banco de Inglaterra, dijo lo siguiente: dejemos que los nativos argentinos elijan sus gobiernos y tengamos nosotros, los ingleses, la hegemonía comercial en el Río de la Plata. En 1936 se amplía el pacto por el cual se permitió cobrar en Inglaterra un impuesto a las carnes argentinas y se aumentó el límite de remesas en libras esterlinas destinadas a los ferrocarriles ingleses. Además se crea la Corporación de Transportes, donde la empresa anglo-argentina de tranvías tenía privilegios sobre los colectivos nacionales. A cambio de todo esto se obtuvo una disminución de los montos de los fletes para el trigo. En 1938 se produce el recambio presidencial en elecciones reconocidas por los mismos ganadores, Ortiz Castillo, como el fraude patriótico. Fraude que, a pesar de las promesas electorales, no se terminó. En 1942, debido a haberse quedado ciego por la diabetes, renuncia Ortiz y se hace cargo Castillo. En este periodo comienza la Segunda Guerra Mundial. El gobierno se mantiene neutral, pero los rápidos triunfos de Hitler producen la euforia de los sectores nacionalistas de la ciudad. Castillo se recuesta sobre esos sectores, expropia el puerto de Rosario en manos de una concesionaria francesa, nacionaliza la compañía primitiva de gas, explotada por británicos, crea fabricaciones militares y hartos hornos Zapla. También crea la flota mercante del Estado, comprando los buques de los países beligerantes que estaban en puertos argentinos. Castillo, cuando se sabía que Ortiz iba a renunciar en 1941, recibe una delegación de varios militares nacionalistas que le ofrecen apoyo en tanto disuelva el Congreso y los partidos políticos, establezca una censura de prensa y reprima si es necesario. Castillo no acepta, quizá por convicción, era conservador. Ahí comienza a enrarecerse el ambiente. A la muerte de Justo cree tener vía libre para elegir sucesor, Robustiano Patrón Costas, partidario de los aliados. Ahí deciden derrocarlo y cuentan con el apoyo de sectores democráticos que descontaban el fraude. La clave está en la proclama del general Rawson a los mandos militares, donde denuncia la amenaza del comunismo. El GOU, Grupo de Oficiales Unidos, al momento de la revolución, era un grupo de enlace entre jóvenes oficiales superiores. En el mismo sobresalía Juan Domingo Perón, por sus conocimientos y su verbigracia. Al ser nombrado en la Secretaría de Guerra, usó esa dependencia para su promoción personal. De ahí salían las circulares del GOU. Allí era donde el ministro, el general Farrell, citaba a los jefes oficiales para que se encontraran con el mismo Perón, que los invitaba a adherirse al GOU y firmar una garantía de fidelidad al gobierno militar. La exageración de la importancia del GOU, la imagen deformada de su verdadera naturaleza, respondió a una táctica de Perón para apoderarse de la revolución. La revolución es por momentos parece un cambalache, mucha improvisación. Al pasar el general Ávalo por la ESMA, el director no estaba al corriente de lo que sucedía y resistió, cumpliendo su deber. Ábalos, en vez de parlamentar, lo redujo por la fuerza, causando muertos y heridos. El mismo día que debía asumir como presidente el general Arturo Rawson, se dieron cuenta que estaba con los aliados. Para colmo, en un gabinete con un gaucho de cada pueblo. Había de todo: nacionalistas, aliadófilos, un abogado de letras inglesas, un nazi. No alcanzó a asumir. Finalmente lo hace el general Pablo Ramírez. Los desconcierta nombrando a militares desconocidos, por lo que resultó difícil clasificarlo políticamente. Esto sí,
Desde el comienzo se planteó una lucha contra el comunismo, arresto de dirigentes y conocidos militantes del Partido Comunista y otros partidos obreros y sindicatos. Los que no pudieron huir a Uruguay fueron encarcelados y deportados a la Patagonia. Para defender la relación con los trabajadores se modifica el oscuro Departamento Nacional de Trabajo, dándole estatus de secretaría a cargo del coronel Perón. Allí comienza un trabajo de base sobre la clase trabajadora, iniciando la política social en la Argentina, con el gobierno como árbitro entre empleador y asalariado. Mientras esto se llevaba a cabo, la guerra en Europa había cambiado de mano. Los aliados iban hacia la victoria. La presión de Estados Unidos era insostenible, por lo que Ramírez rompe relaciones con el Eje. Los sectores nacionalistas lo tomaron como una traición. Perón y Parre se ponen a la cabeza de las críticas hasta hacerlo renunciar, asumiendo el general Elmiro Parre, que conforma un gabinete netamente nacionalista. Perón es nombrado vicepresidente y con una tremenda visión de futuro, con la intención de acercarse a la clase trabajadora, toma distancia de los nacionalistas sin oponerse y se mantiene presidente de las relaciones exteriores. Por eso, cuando el gobierno debe reconocer la derrota del Eje, las manifestaciones de la oposición se dirigen hacia Perón, verdadero hombre fuerte. Resiste varios embates hasta que el general Ábalos, sin demasiado apoyo en la fuerza, lo detiene y envía a Martín García. Y aquí comienza otra historia, que yo honestamente le digo, quiero relatarla, pero no solo. Buenas noches.